conocido por sus hazañas, como su victoria ante el gigante Goliat, y su reinado y pesar de sus muchas virtudes, no estaba exento de las debilidades de la carne. Un día, mientras paseaba por la terraza de su palacio, su mirada fue atraída hacia una casa cercana, donde una mujer se bañaba en un patio rodeado de jazmines. Era Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros del rey. El corazón de David se aceleró al verla, y la lujuria se apoderó de él. A pesar de conocer la prohibición de desear a la esposa de otro hombre, sucumbió a la tentación y ordenó que Betsabé fuera traída ante él. En un momento de pasión desenfrenada, se entregaron el uno al otro, y su pecado quedó sellado. El resultado de su unión fue un embarazo que amenazaba con desvelar su pecado ante todo el reino. David, preso del pánico y la desesperación, sabía que debía actuar con rapidez si quería proteger su reputación y su reinado, y así comenzó a tejer una red de engaños y traiciones que cambiarían para siempre el curso de su vida y la de aquellos que lo rodeaban. El adulterio de David y Betsabé no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Aunque el rey intentó encubrir su pecado, la mano del Señor se hizo sentir a través del profeta Natán, quien confrontó a David con la verdad de su transgresión. Por esto, la espada nunca se apartará de tu casa, fueron las palabras de Natán, anunciando las terribles consecuencias que recaerían sobre la descendencia de David a causa de su pecado, como lo menciona en 2 de Samuel 12:10. Y así fue como la tragedia comenzó a tejerse en el tapiz de su vida. El hijo concebido en adulterio murió, a pesar de las fervientes súplicas de David al Señor. Además, la semilla del pecado plantada por David germinó en su propia casa, desatando una espiral de violencia y traición que empañaría su legado para siempre. A pesar de las terribles consecuencias de su pecado, David encontró gracia delante de Dios debido a su arrepentimiento sincero. En el Salmo 51, David derramó su corazón delante del Señor, suplicando por misericordia y perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, clamó el rey, reconociendo la profundidad de su pecado. Dios, en su infinita bondad, escuchó la oración de David y le perdonó. Aunque las consecuencias de su pecado no desaparecieron, el Señor prometió estar con él y preservar su reino para siempre. El adulterio de David y Betsabé desencadenó una serie de consecuencias devastadoras que afectaron tanto al rey como a su familia. En primer lugar, el hijo concebido en adulterio murió como resultado del juicio de Dios. A pesar de las fervientes súplicas de David al Señor durante el tiempo de enfermedad del niño, la vida del pequeño fue cegada como una consecuencia directa del pecado de sus padres. Este trágico suceso marcó el inicio de las consecuencias dolorosas que David y Betsabé enfrentarían como resultado de su transgresión. Además, la semilla del pecado plantada por David germinó en su propia casa. La historia de sus hijos refleja la amarga cosecha de la traición y la violencia que se desató como resultado de las acciones del rey. Uno de los hijos de David, Amnón, cometió incesto con su media hermana, Tamar, lo que desencadenó una espiral de venganza y muerte. Absalón, otro de los hijos de David, buscó vengar el honor de Tamar asesinando a Amnón y luego se rebeló contra su padre, buscando usurpar el trono. Esta rebelión resultó en una guerra civil que sumió al reino en la agitación y el derramamiento de sangre. Las consecuencias del pecado de David no se limitaron a su propia familia, sino que afectaron a todo el reino de Israel. La traición y la disensión que surgieron dentro de su casa debilitaron la estabilidad del país y socavaron la autoridad del rey. A pesar de sus logros militares y políticos, David tuvo que enfrentarse a la realidad de que su transgresión había dejado una marca indeleble en su legado. En la actualidad, la historia de David y Betsabé continúa siendo objeto de estudio y análisis por parte de teólogos, biblistas e historiadores religiosos. Sus interpretaciones y opiniones pueden variar según la tradición religiosa,
el enfoque hermenéutico y las perspectivas individuales. Muchos teólogos resaltan la importancia de la responsabilidad moral en la historia de David y Betsabé. Ven el relato como un recordatorio de las consecuencias del pecado y la necesidad de rendir cuentas por nuestras acciones, incluso para aquellos que ocupan posiciones de poder y liderazgo. Otros teólogos se centran en el tema de la redención y el perdón divino que se encuentra en la historia de David. Ven el arrepentimiento sincero de David como un ejemplo de la gracia de Dios y la posibilidad de restauración incluso después de cometer errores graves. Algunos teólogos modernos recurren a enfoques psicológicos y éticos para analizar los motivos y las acciones de los personajes en la historia. Exploran temas como la lujuria, el abuso de poder, la responsabilidad moral y el impacto del pecado en las relaciones humanas. Desde una perspectiva feminista, algunos teólogos critican la forma en que Betsabé es tratada en la historia, resaltando su falta de poder y autonomía frente a las decisiones de David. Ven la relación entre David y Betsabé como un ejemplo de desigualdad de género y violencia sexual que aún persiste en la sociedad contemporánea. Los teólogos también consideran el contexto histórico y cultural en el que se desarrolló la historia de David y Betsabé. Examinan las normas sociales y morales de la época, así como las prácticas políticas y religiosas que pueden haber influido en el comportamiento de los personajes. En resumen, la historia de David y Betsabé sigue siendo un tema relevante y discutido en el ámbito teológico contemporáneo, con una variedad de interpretaciones y perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de las complejidades de la fe, la moralidad y la redención.